Quiero presentar a Juana María Marín. Ella es médico de familia y, bueno, esta tarde va a contaros un poco la importancia que tiene. Hoy vamos a hablar de formación, ¿vale? Aunque hagamos un taller de cortos, que también enseña mucho, vamos a hablar de formación y, bueno, ella os va a contar un poquito la importancia que tiene el estar formado en todos los conceptos que abordan la donación de órganos, tanto la parte clínica como la parte psicosocial, que queremos un poco abordar en este congreso. Y, bueno, va a ser divertido porque os va a poner a trabajar un poquito. No quiero desvelar nada más y, nada, os dejo con ella. Muchas gracias al comité organizador por darme la oportunidad de estar con vosotros esta tarde y, como no, daros las gracias a vosotros por estar estas horas, que son las 4 de la tarde, la hora del café, aquí escuchándome. Me han planteado pues, abordar la importancia de la formación en la humanización sanitaria y vamos a empezar. Me imagino que casi todos lleváis vuestro teléfono móvil. Pues vamos a ver un poco cómo veis desde vuestro punto de vista la importancia y la humanización. Es decir, no sé si alguno de vosotros, incluso antes de que empecemos a hacer la parte interactiva, se atrevería a decir qué significa para él humanización, cuando hablamos de humanización sanitaria. ¿Alguien se atrevería a decir alguna cosa antes de empezar? ¿No? ¿O sí? Bueno, pues vamos a ver desde vuestro punto de vista en cada momento qué entendéis por eso y vamos a ir desarrollándolo de forma interactiva, ¿vale? Entonces, si os metéis por favor en Kahoot, en el programa Kahoot de vuestro móvil, lo tenéis, hay una parte que pone Kahoot Pin para entrar, ¿vale? Y vamos a hacer, ¿se puede conectar? Vale. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Y entonces, ¿por qué no la veo ahora aquí? Porque no la puedo, es que la quieres ver aquí también. Es que si no, no la voy a poder pasar. ¿Cómo paso después? Desde ahí. El puntero sí está, pero la Es como imagen. si la pantalla fuera más grande que la derecha. Vale. Sí, si podemos bajar un poquito el volumen. Sí. Ay, vale. Ay, perdón. Empezamos de nuevo. Perdón. No, ay. No. Ay, lo siento. Vamos a ver si logro aclararme con el ordenador, perdonad. ¿Me puedes ayudar a la pantalla, por favor? Es que no sé cómo lo hacéis. A ver. Lo siento. Es que salir para volver a entrar. Vamos primero a llevarnos lo que cada vez lo tenemos como. Es que habrá que salir de la aplicación de nuevo. A ver. Hay que salir. Sí, para poder empezar de nuevo. Vale, pues ya A sabes. ver, pero quiero salir por completo porque si no... A ver, Bueno, eso sí que te lo puedes hacer. Ah, vale, eso te iba a decir. es que si no lo cierro, no me va a permitir. Jolín, vamos a ver. Puede ser que lo he hecho más bueno. Jolín, qué lío. Ah, bueno. Ahora, ¿por qué? Los coge ahora. Aquí está.
Entonces tengo que moverme aquí, pero mirando la pantalla allí. Sí, pero voy a intentar a ver si ahora mismo para esta parte solamente vas a estar haciendo esto, ¿no? Entonces tú preferirías mirarlo aquí que seguir aquí. Sí. Vale, pues voy a duplicarlo. Vale, perdón. Tenéis que volveros a meter a la aplicación porque ahora da otro número, lo siento, para ver si así conseguimos. Bueno, vamos a trabajar lo que es la importancia de la formación de la humanización, ¿vale? Y tenéis que meter ese número. Cuando más o menos estéis todos, somos 4, 6, 8. Sois sobre unos 20 alguno. ¿Entréis bien? Entráis, ponéis Kahoot y dentro de las opciones que os da es una que pone PIN, en la opción PIN. ¿Habéis podido entrar fácil? La idea un poco es que vamos a ir haciendo algunas preguntas y sí sería importante si queréis participar, porque veréis que no son preguntas que tengan respuesta directa todas ellas y que sea una respuesta única, sino que intentemos un poquito entre todos consensuar qué es lo que pensamos y hacia dónde nos gustaría ir en el tema de la humanización, porque veréis que hay varias tendencias o varias formas de verlo en algunas facetas. ¿Alguien más falta por entrar? Bueno, damos un minutito más para que entréis. ¿Alguien más quiere entrar o empezamos? El volumen si lo podéis bajar para que luego no nos interrumpa y podamos estar interactuando. ¿Alguien más está pendiente de entrar? ¿Ya no? Bueno, pues vamos a ver un poquito unas preguntas. ¿Qué significa para vosotros humanizar la asistencia sanitaria? ¿Conferir un carácter más humano o hacerlo más agradable? ¿Un abordaje integral de la persona con la empatía? ¿Hacer una medicina centrada en la persona o integrar e impulsar los aspectos más humanísticos de la persona? A ver si consigo... A ver ahora si se ve mejor. Bueno, veréis que estamos muy divididos. ¿Por qué? Si vais al diccionario de la Real Academia, habla de que humanizar significa conferir un carácter más humano, hacerlo más amable o justo. ¿Y qué pasa? A una persona se le puede hacer más humano, él ya tiene en sí mismo las características de humano. Y entonces, ¿qué queremos decir en sanidad o en la asistencia sanitaria con humanizar nuestra asistencia sanitaria? Pues veréis que al final engloba casi todo lo que viene aquí. Y es hacer una medicina centrada en esa persona en su aspecto biopsicosocial, que está definido en Alma Ata desde hace muchísimos años, pero no solamente esos aspectos, sino esos aspectos bajarlos y empatizar con ella en todas sus facetas, que nos parezca lógico aquello que está sintiendo y que está mostrando a lo largo de su enfermedad o de su proceso de salud, y que tengamos en cuenta sus valores como persona y su unicidad. Eso es lo que al final, en diferentes formas o versiones, es lo que queremos entender como humanizar. Entonces, hay varias respuestas, ¿vale? Porque si no le damos esa calidad humana a nuestro abordaje, por mucho que trabajemos, obviamente la persona no va a sentir que la estamos tratando humanamente. Vamos a seguir. ¿Cuál es el valor por excelencia en la relación profesional-paciente o profesional-familiar o persona? ¿Qué valor habéis puesto? No se termina de ver bien. Sí, entra, ¿no? ¿Ahora? Sí. Vale. Habéis puesto la empatía.
O sea, el valor por excelencia sin el cual no puede existir ninguna relación humana es la confianza. La damos casi como obvia, que está en sí misma. Es verdad que cualquier paciente que viene a la consulta habitualmente nos da su confianza, nos muestra sus partes más íntimas y parece que no la tenemos que trabajar, pero saber que con mucha facilidad y en el componente humano se ve, la puedes perder y de hecho la vemos, cómo se pierde y cómo la gente termina diciendo es que me han tratado como si fuera un número en urgencias o en cualquier otro sitio. Si no tenemos presente los profesionales que la confianza la tenemos que seguir manteniendo, difícilmente vamos a humanizar o vamos a atender a esa persona como persona única que es. ¿Y qué pasa con los demás valores? Pues depende a quién le preguntes. Todos ellos, obviamente, son necesarios. Como profesionales siempre nos han trabajado la empatía en el sentido de que ponernos en los zapatos del otro, y ahora veremos algunas otras facetas más que tiene la empatía, y a nadie duda de que con ella es necesaria para poder hacer esa asistencia sanitaria. Pero si no tenemos respeto mutuo como personas, esa relación se quiebra enseguida, y es difícil que si no lo hacemos estableciendo una comunicación que sea efectiva y eficaz. Y de hecho, cuando le preguntamos muchas veces a los pacientes, dentro de que ellos muchas veces hablen de esos valores, un valor que no está puesto ahí y en cambio sí que tienen presente es de su propia salud y bienestar. No podemos olvidarnos que a quien nos dirigimos es a esa persona a la cual estamos atendiendo y tiene ese momento único, con lo cual los valores los tenemos que trasladar de los nuestros propios, de los que pensamos, a qué es lo que piensa esa persona que tenemos enfrente y orientarnos hacia los valores de esa persona. Y eso es lo que más importante es el trabajo de humanización. De ahí que, según el punto de vista de cada uno de vosotros, al final se pueda trabajar un punto diferente cuando trabajamos en los valores. ¿Cuáles son los pilares básicos de la humanización? La gestión, la infraestructura, las personas, los profesionales, los pacientes, los familiares. Pues aquí estamos como divididos, ¿no? Si nuestro objetivo son las personas, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de que en esos pilares tiene que estar la gestión, la infraestructura y las personas, las tres? Porque no se puede hablar de humanizar, por mucho que se quiera, si no hay una infraestructura donde da unos mínimos, tú podrás mantener muy buena relación con esa persona, pero entenderéis muy fácilmente que yo que, por ejemplo, trabajo en un servicio de urgencias de la Risaque, que con frecuencia tiene pasillos, ¿puedo llamar que estoy humanizando mi asistencia sanitaria cuando tengo que ver a una persona en un pasillo, enfrente de otra persona, y donde a veces se mueve un poquito el pijama que lleva y se le ve el culo y lo está viendo el que tiene detrás y el que tiene delante porque no hay material suficiente para generar su intimidad? ¿Qué pasa si nuestros gestores no dan dinero suficiente y no ponen la mínima infraestructura para mantener la intimidad de esas personas y para poder tener ese respeto a su unicidad? Pues que difícilmente vamos a hacer realmente una asistencia completamente humanizada. Podré dar yo como profesional mi máximo, yo podré tratar a esa persona con muchísimo respeto, pero en cambio difícilmente va a ser completa esa asistencia. ¿Y qué pasa si a esos profesionales se les sobrecarga, y lo estamos viendo todos los días en los periódicos, y se les pone unas demandas exageradas, se les ponen como en atención primaria demandas de 60 o 70 personas para ver en una mañana con mucho menos de 5 minutos por parte de nuestros gestores? ¿Realmente esos profesionales van a poder dar una demanda asistencial a esa persona como única y dar una demanda humanizada y una asistencia? Pues difícilmente. Si bien el objetivo de nuestra asistencia son nuestros pacientes y nuestros familiares y hacia ellos nos tenemos que dirigir, sí que tenemos que ser conscientes que hay otros dos pilares a los cuales también tenemos que hacer demanda, y es a nuestros gestores y a nuestras infraestructuras, porque unos mínimos sí que hay que pedirles para poder llegar y atender a esa persona. Obviamente, si el gestor me da el tiempo, el gestor me da la infraestructura, pero yo como profesional no empatizo nada, no hago escucha activa, no me comunico eficazmente y no me importa la persona que tengo enfrente, desde luego jamás voy a trabajar y voy a tener en cuenta a esa persona como profesional.
pero no nos podemos olvidar que son 3 pilares que tienen que evolucionar conjuntamente, no vale uno detrás del otro. ¿Y cuál es el objetivo que nos planteamos cuando hablamos de humanización sanitaria? Tratar, cuidar y acompañar a la persona, realizar compasión, mitigar el sufrimiento o disminuir el dolor de la persona. Pues sí es verdad que a todos, como sanitarios, nos han enseñado que no solamente tenemos que tratar a las personas, porque no siempre conseguimos tratamientos tan eficaces que podamos devolver la salud, que tenemos que cuidarles y acompañarles en todo su proceso de enfermedad o de salud hasta el final de su vida. Pero no es un proceso cualquiera y que en ese proceso se puedan hacer cualquier cosa. Si en ese proceso no somos capaces de realizar una compasión empática, donde disminuyamos el sufrimiento y el dolor emocional de esa persona, estaremos haciendo unos tratamientos parciales, unos cuidados parciales y unos acompañamientos no reales, ficticios. Se trata de que esos 3 elementos que siempre han estado, tratar, cuidar y acompañar, tengamos claro que en ese tratamiento, cuidado y acompañamiento nuestros objetivos es preguntarle a esa persona qué expectativas tiene y cómo le podemos disminuir su dolor y sufrimiento de cómo están llevando y cómo esa enfermedad y cómo se pueden mejorar las cosas para poderla adaptar y poder que pueda llevar esa enfermedad con mayor dignidad para ella, como persona que es. No sé si se logra entender lo que os quiero transmitir. ¿Qué debe preparar cualquier profesional cuando va a hacer una entrevista o va a mantener una relación con un paciente o su familia? Efectivamente, hay que prepararlo todo, hay que preparar un ambiente, porque esa fotografía que habéis visto, que es de mi servicio, donde tú tienes en una sala con múltiples personas y que lo único que le puedes ofrecer son unas cortinas, al menos sí que le puedes ofrecer un microambiente separando las cortinas y disminuyendo el volumen, y aunque las otras personas puedan oír de alguna forma la entrevista que tú tienes, al menos esa persona sienta que tú estás todo el tiempo con ella. Pero no solamente es generar el ambiente o el microambiente que puedas mejor, sino tú como profesional tienes que ser consciente de cuál es tu momento emocional. No todos los días son iguales. ¿Qué pasa cuando nosotros como profesionales venimos de un duelo, hemos tenido problemas en casa, nuestro jefe nos ha reñido, hace 2 días hemos enterrado a nuestro padre, a nuestra madre, nuestro hijo está gravemente enfermo? Eso nos afecta también a la hora de trabajar con esa persona. Ser conscientes de ello nos va a facilitar, obviamente, que podamos hacer una entrevista muchísimo más centrada en la persona que tenemos delante, ¿no? Trabajando en nuestras emociones e intentar, por supuesto, averiguar qué información previa tenemos, porque obviamente a nadie se nos escapa que no es lo mismo tratar a una persona que psíquicamente haya estado estable siempre, que tenga un problema mayor, tengamos que dar una mala noticia y esa persona además tenga una patología psiquiátrica o esté en un momento de un brote psicótico y encima se le han muerto sus padres y se quede solo, o tenga unos déficits cognitivos que le impiden valerse por sí mismo. Conocer todo eso nos va a ayudar a darle una respuesta mucho más adecuada como profesionales. ¿Qué significa saludar, identificarse, mirar a los ojos? Controlar nuestro gesto y nuestro lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que nos facilita en nuestro día a día y en la relación profesional? Pues aunque todos ponéis que crea la sintonía emocional y psicológica con el paciente, lo que crea generalmente es el ambiente y la confianza, lo que se denomina rapport. Ayuda y muchísimo a generar un buen clima o rapport, pero tener en cuenta que nuestro lenguaje no verbal puede ser un facilitador
o una barrera a la hora de generar confianza. Si yo estoy aquí y estoy hablando con vosotros y en vez de dirigirme a vosotros estoy todo el rato mirando la pantalla y no os dirijo la cara, obviamente no os estoy transmitiendo lo mismo. Con lo cual hay que ser muy consciente de que el lenguaje no verbal transmite más del 70% del contenido que se va a quedar la persona con lo que le estamos diciendo. Entonces, puede ser un facilitador o no. Todos esos elementos sí que van a facilitar de alguna forma el clima o rapport, pero cómo lo terminen interpretando va a depender de cómo lo gesticulemos. ¿Y qué es exactamente la sintonía psicológica o emocional del profesional que precisa el paciente? Una atención y positividad mutua con coordinación entre ambos, la aceptación incondicional del paciente, la comprensión empática o evita los prejuicios por parte del profesional, esa sintonía. La sintonía sí que es la atención y positividad mutua, es decir, aunque yo como profesional me apoye y esté cercano a la persona, si esa actitud que yo he pensado que es cercana, la persona no la recibe como tal, sintonía al final no se termina generando, es decir, que tiene que haber una reciprocidad entre ambos y que ambos sean conscientes de que están con el mismo objetivo y con la misma camino, digamos. Si no, realmente no se está generando esa sintonía emocional con la persona, ¿vale? Sería discutible si somos capaces de aceptar incondicionalmente a la persona, se trataría de ello. Obviamente es muy complicado que todos nosotros seamos capaces de aceptar incondicionalmente a cualquier persona que se nos ponga, y exigirnos eso nos puede generar incluso frustraciones a nosotros mismos porque tenemos nuestros propios límites como personas, pero sí que deberíamos de tender como personas a intentar aceptarlos tal cual se nos muestran, con las limitaciones que yo pueda llevar y que en un momento dado puedan tener decisiones muy contrarias a las que nosotros como profesionales nos planteemos que sean las mejores o las más idóneas. ¿Y qué significaría para nosotros que tenemos realmente una comunicación eficaz con las personas con las que estamos? Sería una comunicación que tenemos que planificar, debe ser dinámica y helicoidal en ella, debe de disminuir el nivel de incertidumbre de la persona que tenemos enfrente o tiene que tener mecanismos de feedback al final de la misma. Pues efectivamente, tiene que tener todos esos mecanismos, pero sobre todo al final tiene que tener algún tipo de mecanismo de saber que lo que estamos transmitiendo a la persona le ha llegado, lo ha entendido y realmente lo que hemos consensuado se va a llevar a cabo o saber qué límites tiene. Todos podéis entender que si planificamos un tratamiento o una estrategia con esa persona y no somos capaces de preguntarle qué problemas tiene para llevar a cabo cuando salga de nuestra consulta esas estrategias, difícilmente vamos a saber si realmente un tratamiento se va a llevar a cabo o no. Y ahí puede romper por completo todo el camino que hemos planificado. Con lo cual, utilizar mecanismos de feedback, verbales o no verbales, para poder estar todos en el mismo entendimiento. ¿Y qué pasa con nuestra comunicación no verbal? Que hemos comentado ahí antes un poquito. ¿Es necesaria o no es necesaria tenerla en cuenta? ¿Los silencios que tenemos que tener como profesionales deben ser cortos o deben ser largos? ¿Facilita la comunicación o puede ser barrera? ¿Qué pensáis? Pues la comunicación no verbal puede ser facilitadora o puede ser barrera. Si estamos transmitiendo unas malas noticias y no somos capaces de dejarles espacio de expresión de las emociones a la persona que tenemos enfrente, siempre va a pensar que no le hemos escuchado y que no estamos entendiendo la importancia que para ellos tiene ese momento. Es importante dejar silencios de expresión y que salgamos con ellos con la mayor empatía posible, mostrándoles que hemos entendido las emociones que vemos y que las estamos teniendo en cuenta para la planificación que hagamos posteriormente con ellos. Los silencios no tienen tiempo, depende. Lo que es más importante es que no hagamos interrupciones cuando las otras personas están hablando o si quieren expresar un llanto o simplemente estar callados un poquito de tiempo, se lo facilitemos porque al final es un momento de ellos emocional.
Y en la medicina centrada en la persona, en esa integración, ¿qué preguntas y qué cosas son las que tenemos que darle forma? Aparte de preguntar el qué, cuándo y desde cuándo le están pasando las cosas, ¿qué preguntas son las importantes que hagamos a la persona? Efectivamente, todas las anteriores, porque saber cómo afecta a la persona, qué problemas le está generando en su vida personal, en su vida familiar, en su entorno, cómo ha roto su momento vital cualquier enfermedad, es la que nos va a facilitar saber qué problemas y a la misma vez qué recursos sociales y familiares tienen para que le apoyen en ese momento de crisis. Solamente con este tipo de preguntas realmente vamos a saber si esa persona va a necesitar recursos aparte de sanitarios, apoyos de un trabajador social o apoyo a su propia familia también para adaptarse junto con él. Al realizar la empatía, el profesional, ¿qué hace? Ponerse en los zapatos del otro, no interactúa con la experiencia del profesional con la persona, identifica y comprende los sentimientos de la otra persona, o el profesional se queda en el marco referencial del paciente. Efectivamente, hay que identificar y comprender las emociones, pero no hacer solamente la primera parte, ponerse en los zapatos del otro. Y una cosa muy importante es que el profesional termina interactuando parte de él como persona también con la experiencia del paciente, pero tiene que saberse salir de ese marco referencial cuando haya acabado la relación con el paciente en ese momento, porque si no, la sobrecarga emocional a la cual nos puede llevar, también es importante que nosotros nos liberemos de ella y sepamos gestionarla para que no nos genere un burnout con el paso del tiempo. ¿Qué significa escucha activa? Permite identificar lo que es importante para el paciente, frasea, parafrasea, refleja sentimientos, ¿son las dos anteriores o tiene poca utilidad? Pues exacto, quiero decir, con la escucha activa nuestra lo que vamos a ponernos es en sintonía con la otra persona, hacerle ver que sabemos lo importante que es todo aquello que nos está marcando, independientemente de lo que sea o que pueda tener más o menos trascendencia para nosotros en alguna toma de decisiones, y todo ello nos va a facilitar el camino para establecer estrategias con la persona. ¿Y qué significa? Porque últimamente cada vez hablamos más de un paciente empoderado, que es hacia donde queremos llegar. Es un paciente que solamente necesita información adecuada, es un paciente que precisa ayuda para tomar decisiones basadas en sus valores, es proactivo y activo para mejorar su salud o no necesita ningún tipo de deliberación. Pues efectivamente el paciente empoderado tiene que pasar por una información adecuada por parte del profesional, que esa información tal le permita al paciente tomar decisiones activas y basadas en sus valores y sobre todo que lo ponga en marcha, que no lo deje pasivo recibiendo solamente, sino que lo ponga activo para poder mejorar su salud y sea él quien decida hacia dónde la quiere llevar. Y con todo esto, con todas esas pequeñas cosas, lo que sí, y grandes cosas, cuya formación es imprescindible que tengamos como profesionales, finalmente quiero presentaros un vídeo porque yo creo que ahí muestra mucho más qué significa humanizar que cualquier cosa de lo que hablamos, porque hay tantas facetas cuando trabajamos como profesionales y hay que integrarlas, tener conocimientos y formas y tener herramientas donde podernos manejar
van a ser lo que nos van a hacer realmente que podamos trabajar en paralelo con nuestros pacientes y sus familias, ¿vale? Si se puede dar un poquito de volumen al vídeo.
Ser conscientes de que detrás de cada pequeño o supuesto pequeño acto nuestro hay una vida detrás, hay unos sentimientos, hay unas emociones. Si somos capaces de tenerlas en cuenta, adquirir las herramientas para ayudar a esas personas y estar con ellas es algo que como profesional te enriquece mucho y como persona mucho más quizás. Y yo solamente ya para finalizar quería pues daros las gracias. Si queréis alguna pregunta o algún comentario, pues estoy aquí para intentar ayudaros en lo que queráis o comentar las cosas que os parezcan importantes y deciros que desde luego en la profesión sanitaria a veces hay momentos muy duros que como profesional puedes pensar, me hubiera gustado no pasar, pero de todos esos momentos duros que pasas con los pacientes y con esas familias, aparte de poderles ayudar a ellos te ayudan muchísimo a ti como profesional porque te enriquecen como profesional y sobre todo como persona. Y conforme va pasando el tiempo, tú te has ido cambiando y no eres la misma persona que cuando acabaste la carrera. Eres una persona muy enriquecida por esas personas a las que tú en diferentes modos y versiones has podido ayudar. Solamente animaros a que seáis esas personas que acompañen en todo su proceso sanitario a los pacientes y a las personas que os vayáis encontrando con ellas. Muchísimas gracias.